Sí, vamos a hablar del fentanilo, en realidad que es una crisis tremenda que padece la población norteamericana, pero todo tiene que ver con todo. Vamos a hablar más que nada de la deuda interna de los Estados Unidos, porque vemos un país que, bueno, deriva recursos, por ejemplo, extraordinarios a Ucrania, y hay un sector de la política, sobre todo, bueno, los republicanos más cercanos a Trump, que dicen, a ver, hay que resolver primero los problemas que tenemos nosotros y después ver cómo seguimos repartiendo dólares al mundo, aliados, bloqueando y demás, pero lo principal es resolver los problemas que tenemos. Por eso ayer hablábamos de, bueno, algo que fue histórico, que fue la destitución de McCarthy, que era el presidente de la Cámara de Representantes, un republicano que fue destituido por propios republicanos, básicamente. Que acordaron con los demócratas. Que venía acordando siempre con los demócratas, en realidad con Joe Biden. Y estos republicanos decían, bueno, es momento de parar un poco la pelota y empezar a atender algunos asuntos urgentes, ¿no? Y ahí en ese caso, por ejemplo, para acordar, a McCarthy igual no le sirvió de mucho, logró cerrar un acuerdo con el Ejecutivo para que se pueda seguir gobernando, básicamente, para evitar lo que ellos conocen como el shutdown, o el cierre de gobierno. Y ahí lo que sucedió, que fue novedoso y que preocupa muchísimo a Zelensky y a los europeos, es que se dejó de lado, dentro del paquete que se va a tratar y que incluye, ¿no?, el presupuesto, la ayuda a Ucrania. Estábamos hablando de cerca de $5.000 millones. Esto preocupa a Ya Zelensky. comentabas que igualmente el Ejecutivo lo puede poner. El Ejecutivo ahora tiene un mes para tratar este tema de manera aislada, ¿no? Tratar el tema en el Congreso, específicamente hablando de, bueno, cómo se va a destinar ese dinero a Ucrania. O sea, tienen tiempo de hacerlo, pero que haya quedado afuera por un acuerdo entre demócratas y republicanos, bueno, ya empieza a generar dudas, sobre todo porque tenemos a una Ucrania que depende pura y exclusivamente de los recursos estadounidenses para poder sostener la guerra. Claro. Sin eso no hay guerra, se termina. Acá los rusos entienden que mientras ellos tienen espalda para poder soportar una guerra a largo plazo, los ucranianos dependen exclusivamente de Europa y sobre todo de Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene problemas para proveer de armas y de recursos financieros, básicamente, bueno, eso se cae. Entonces, Zelensky hubo una reunión de varios dirigentes europeos en Granada, en España, y ahí se habló sobre todo de ese tema, ¿no? De qué va a pasar. A ver, hay mucho miedo de que le vaya bien a Donald Trump en las elecciones del año que viene, que son en noviembre del año que viene, o sea, falta. Pero Trump tiene posibilidades y tanto los europeos como Zelensky sabe perfectamente que Trump es una persona que, a ver, tuvo una presidencia bastante anti-OTAN, no prosperaron las guerras durante su gobierno, y se enfocó sobre todo en la guerra comercial, si se quiere, con China, porque entiende que el problema está ahí, ¿no? En que China le está pasando el trapo, básicamente. Y sobre todo en, bueno, mirar para adentro, recuperar la capacidad industrial. No tiene como una mirada más, si se quiere, nacionalista Donald Trump. Y eso le preocupa, por supuesto, a los europeos, que ya salieron a decir, y voy a leer lo que dijo textual el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que Europa va a incrementar su ayuda a Ucrania, pero se preguntó, ¿puede Europa sustituir a Estados Unidos? No, Europa no puede. Como diciendo, a ver, si Estados Unidos no banca esto, Europa sola no va a poder y también lo va a dejar de hacer, sobre todo porque hay propios miembros de la Unión Europea que no están contentos con la cantidad de dinero que se destina a la guerra en Ucrania. Bien, vamos a escuchar ahora, porque cuando se dejó de lado este tema de la ayuda de Ucrania a Ucrania en el Congreso de Estados Unidos, Biden salió a decir por primera vez, como a bajar un poco la tensión, dijo, de todas maneras vamos a seguir ayudando porque es una prioridad, ¿no? Esto ya de alguna manera demuestra que si tenés que salir a decir que vas a seguir ayudando para aliviar un poco las aguas es porque evidentemente algo no está funcionando bien. Lo que hasta el momento era como algo que se daba por sentado, ahora empieza a ponerse en duda. ¿Hasta cuándo va a seguir Estados Unidos ayudando a Ucrania en una guerra que saben que no va a ganar, que es simplemente sostenerla? Y aparte están estancados en una contraofensiva que no va ni para atrás ni para adelante. Vamos a escuchar ahora lo que decía un funcionario del Departamento de Estado, el vocero, Matthew Miller, que
lo van a escuchar ahora, reconocía directamente que esto no puede durar por mucho más tiempo. Así lo decía. Aunque podemos seguir apoyando la capacidad de Ucrania para defenderse a corto plazo, ya hemos agotado gran parte de los fondos de ayuda para la seguridad. La gran mayoría de los fondos destinados a Kiev han caducado. Seguimos estudiando lo que podemos seguir proporcionando a ese país, pero es importante que el Congreso tome medidas. Bueno, de alguna manera lo que dice es, nos estamos quedando sin recursos directos para enviar a Ucrania, necesitamos un paquete en el Congreso. El tema es que en el Congreso tenés a los republicanos que también lo que te piden es auditar esa plata que se envía, porque hay muchos casos de corrupción, digamos, muchos funcionarios que aparecen con yates, con mansiones en Europa, y digamos, los propios, la ciudadanía empieza a preguntarse, che, ¿qué es lo que está pasando? Como nadie controla a dónde van estos miles, estamos hablando de, desde que arrancó la guerra, 77.000 millones de dólares, solo en dólares Directos a Ucrania. directos, ni hablar después de todo lo que movió a nivel armamentístico, que eso ya es otro número, pero directamente 77.000 millones de dólares que Ucrania, digamos, no tiene las cuentas muy claras. ¿A dónde fue todo eso? ¿No? Bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, también salieron a hablar los rusos a través de la vocera, una carismática y muy mediática funcionaria del Kremlin. Estamos hablando de María Zaharova, que decía lo siguiente. Deben saber que los Estados Unidos de América han afirmado directamente que este conflicto debería ser duradero. Se ve cómo la OTAN ha declarado como estrategia la transferencia de este conflicto a una fase de largo plazo. ¿Por qué me preguntan sobre la preparación de las partes? Si este conflicto será duradero y quién está preparado. La OTAN lo afirmó. También los Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto de la comunidad que juraron lealtad al dúo anglosajón. Dijeron que esta es su estrategia. La guerra relámpago no funcionó, así que optamos por el largo plazo. Ellos lo dijeron. Muy bien, clarísima, ¿no? Zaharova. Y ahora, ¿por qué te hablaba yo de la deuda interna en Estados Unidos? Bueno, porque, a ver, tienen una crisis, una epidemia que nunca se vio en la historia, de adictos al fentanilo. Y acá es importante remarcar que estuvo Anthony Blinken. Perdón, hay un número que es impactante, que me lo comentabas antes de la columna, que es la cantidad de muertos por año del fentanilo. En 2021 hubo 107.000 personas que murieron de sobredosis en Estados Unidos por fentanilo. Tienen este problema y ahora van a ir viendo las imágenes mientras yo hablo de lo que genera, digamos, lo que se conoce como la droga zombie, porque deja así a la gente, ¿no? Son, bueno, imágenes que la verdad que te dan escalofríos, pero a lo que voy es... Sería lo más parecido al pasta base, digamos, ¿no? De lo que conocemos acá Sí, en pero es Argentina. más mortífera porque fíjate que con solamente unos miligramos, o sea, es como unas, no sé, si agarráramos un poquito de sal, unos granitos de sal, con eso ya te morís. Por eso también es tan elevada la tasa de muertos por sobredosis, porque es muy fácil morir por consumiendo fentanilo. Entonces estuvo Anthony Blinken, está ahora en México, hablando con López Obrador, dos temas: migración descontrolada y fentanilo. ¿Por qué con López Obrador fentanilo? Porque los estadounidenses dicen, bueno, el problema viene de México y acá queremos, y meten al Chapo Guzmán, tenés a los, por ejemplo, republicanos que dicen hay que tratar a los cárteles de droga mexicanos como si fuesen grupos terroristas. De hecho, se habló acerca de enviar a las Fuerzas Armadas a México a intervenir. Digamos, ponen el foco en los mexicanos. Tirando la pelota para afuera. Tiran la pelota para afuera. ¿Cuál es el problema? Que el fentanilo fue un problema que surgió en Estados Unidos. Porque es un opioide, es una droga sintética que en realidad se utiliza para dolores muy, muy agudos, sobre todo para enfermos de cáncer terminal, por ejemplo. Específicamente para eso. Es 100 veces más potente que la morfina. 100 veces más potente. 100 veces. Y 50 veces más potente que la heroína. O sea, con 2 miligramos tenés una sobredosis mortal. Y acá lo que tenemos es entonces... tuvo un tema que surge a partir de
también un mercado, primero hay que entender la idiosincrasia estadounidense. Por un lado tenés salud privatizada, o sea, no hay acceso a la salud para los sectores vulnerables. Y por otro lado, un mercado completamente desregulado. ¿Cómo surge todo esto? Porque tenés un grupo de farmacéuticas que empezaron a pagarle, a sobornar a médicos y a enfermeros para que receten el fentanilo cuando no era necesario. Vos te ibas a un consultorio médico un día porque tenías un dolor de muela y te recetaban fentanilo. Tenías un dolor de espalda, fentanilo. Y así es como empezó esta epidemia. Claro, ellos cobraban dólares, muchísimos dólares, ¿no? Digamos, los médicos y enfermeros que recetaban en este acuerdo que tenían con las farmacéuticas, y las farmacéuticas ni que hablar con la venta descontrolada de fentanilo. Así arranca el problema. Hoy tenés una demanda descontrolada y Estados Unidos que dice, bueno, el problema es México. O China, porque China, a ver, en la lógica yanqui, China envía los precursores del fentanilo a México, en México se produce el fentanilo y se ingresa a Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora lo que decía López Obrador, porque fue muy contundente en este sentido. De hecho, en su momento le envió una carta a Xi Jinping, López Obrador, y le dijo que quería reforzar la seguridad cuando México importa los precursores del fentanilo, pero en muy baja cantidad. O sea, no se explica la cantidad de fentanilo que hay en Estados Unidos si uno hace la comparación y ve lo que importa México de China. Y China aparte dice que tiene eso extremadamente regulado, que no es posible que de ahí se fabrique el fentanilo tal cual se ve en las calles de Estados Unidos, ¿no? Ya como droga fuera del ámbito hospitalario. Lo digamos. cual la hipótesis que me surge es, hay un negocio ilegal que no está registrado. Hay un negocio legal, hay un problema que tiene Estados Unidos, primero de demanda interna, porque sin demanda no hay problema. Claro. Siempre es lo mismo, pasa con la cocaína, pasa con todas las drogas en Estados Unidos. Y ahora con el fentanilo, que aparte no es que necesitas hectáreas para cultivar ni nada por eso, lo que necesitas es un laboratorio. Y lo que dice López Obrador es, estos laboratorios no están en México, los tienen ustedes. O sea, es un problema que tienen que resolver ustedes. Lo mismo dijo China. Pero escuchemos lo que decía López Obrador al respecto. Tan rápido autorizan 30, 40 mil millones de dólares para armas en Ucrania. Y ahora nos vienen a decir a nosotros, les vamos a quitar 40 millones de dólares. Es ridículo. Y lo segundo, que atiendan a sus jóvenes para que no consuman fentanilo. Eso es lo que deberían de estar haciendo, no echándonos la culpa a nosotros. Y nos preocupa más y nos duele que pierdan la vida 100,000 jóvenes cada año en ese país por el consumo del fentanilo. ¿Y qué hacen ellos, los legisladores? ¿Nada más echarle la culpa a México? Bueno, China dijo exactamente lo mismo. Se refirió al tema y dice: el problema del fentanilo es completamente hecho, fabricado en Estados Unidos. Los Estados Unidos deben enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la regulación interna y reducir la demanda. Así que bueno, eso es un tema que se va a tratar también hoy en esta reunión Blinken-López Obrador. Lo mismo con el tema migración. Y veremos qué pasa con esta epidemia de fentanilo que se está llevando la vida de 100.000 estadounidenses por año.